Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 9 de marzo, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis. Como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos a echar un vistazo al calendario económico antes de empezar con el análisis técnico. Hoy tenemos a las 4 de la tarde, hora española peninsular, media hora después de la apertura americana, la publicación del dato de encuestas de ofertas de empleo y los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Más allá de estas noticias, no hay ninguna al menos que se espere que esté publicada de antemano. Vámonos al mercado. Gráfico del futuro del mini S&P 500, gráfico diario. Vamos a ver, tanto en un futuro como en otro, pues unos movimientos técnicos que vamos a ver cómo se suceden posteriormente en el futuro. Ahora hablaremos un poquito de las estructuras de reacumulación o de redistribución, etcétera. Tenemos una sesión de ayer bajista, el precio llegó a alcanzar unos máximos muy alejados de donde finalmente cerró la sesión aquí en este futuro del S&P 500, pero estamos en el mismo sitio prácticamente que ayer, ¿no? En la sesión de hoy. Hoy también tenemos una sesión alcista ahora, en este momento, pero también lo teníamos ayer. Entonces vamos a ver un poquito lo que tenemos entre manos. Aquí en el gráfico de 4 horas se ve un poco más claro. Fijaros que ayer marcábamos como una zona de posible resistencia esta zona de los 4.250 aproximadamente, ya que se corresponde con esos últimos mínimos que dejó aquí, que lo podemos ver mejor en una hora, voy directamente a ello, esos mínimos que dejó aquí el precio, después del impulso bajista que lo rompió, una posibilidad, un escenario, era una corrección, un pullback, hasta esta zona de aquí para continuar el movimiento bajista. Bien, eso ocurrió, además con mucha volatilidad, ya lo vemos, unos movimientos muy volátiles, pero bueno, de alguna manera ese nivel se mantuvo como resistencia, aunque se pasó un pelín de frenada, pero ahí vemos cómo se ha mantenido esa estructura bajista. Lo que pasa es que en la continuación bajista, tanto en esta llegada aquí, que casi llegó a la zona y se produjo de nuevo la continuación, ¿no? Pero ya fallando en hacer nuevos mínimos, luego volvió el precio a la zona, volvió a encontrar ventas, volvió otra vez a los mínimos del día y otra vez fallando en hacer nuevos mínimos. ¿Qué nos está diciendo el precio ahora mismo? Pues que estamos en una fase ahora mismo a corto plazo lateral. Desde la sesión de ayer que se rompió, bueno, ya en la sesión del lunes se rompió este último mínimo, el precio sí ha confirmado que esta zona es resistencia, ha confirmado que esta zona es soporte, pero ya tenemos varios toques tanto en una zona como en otra, con lo cual tenemos un lateral a corto plazo en estos marcos temporales menores, visible en una hora, visible también en 4 horas, ya no tan visible en gráfico diario, por supuesto, pero en marcos menores se aprecia esta zona lateral. ¿Y esto qué significa? Pues podemos de alguna manera plantear dos posibles escenarios. Dentro de la sesión de hoy, 3. El primero sería que el precio se mantenga dentro de este rango y ahora se ha encontrado en la sesión de hoy dejando los máximos del día en la zona de resistencia. Puede ser que vuelva a actuar como zona de resistencia y se vuelva a girar el precio y sigamos un poco en la tónica del día de ayer, rebotes en ambas áreas, ¿no? Pero sin hacer nada más. Ese sería un escenario. Dentro de ese escenario he marcado un nivel de soporte también intermedio, que es este de aquí, que lo veremos mejor en 15 minutos. Fijaros un poco, en la sesión asiática dejó estos máximos, fueron rotos en la sesión europea, testeados como soporte. Aquí se produjo un pullback, un throwback, mejor dicho, a la zona de soporte de resistencia roto, zona 4.200 sería el primer soporte intradía de la sesión de hoy, y dentro un poco de este escenario lateral, en caso de que aquí el precio se volviera a girar, más allá también, por supuesto, de niveles ahora mismo, de este mínimo común, de esa estructura de giro que se está formando aquí en 15 minutos. Pero de alguna manera un primer escenario sería pues mantener la lateralidad que ayer también se mantuvo el precio entre estas dos áreas y luego pues que rompiera por alguna de las dos zonas. Si rompe por la zona inferior, pues se confirmaría como zona de redistribución para seguir cayendo.
Ahí tendríamos un primer encuentro con los mínimos anuales en la zona de los 4100. Y si se rompe esta zona, mal vamos, ya veríamos probablemente una llegada a los 4000, que tenemos el siguiente soporte. Y si se rompe por encima esta zona lateral, cuidado con la resistencia de los 4300, 4320. Ya lo vemos aquí, una resistencia muy potente también, que es ese mínimo común de esa estructura de giro que se formó aquí en esta zona de aquí. Aquí también lo vemos, es un nivel ya más relevante incluso que la resistencia de los 4250. En los 4300, 4320 hay una potente resistencia en esta zona. Así que un posible escenario, mantenimiento de la lateralidad que vimos también ayer, siempre y cuando el precio se mantenga entre estas dos zonas, resistencia y soporte. Si perdemos esta lateralidad, redistribución confirmado, llegando probablemente a los mínimos anuales, y ya veremos aquí qué ocurre. Y si se rompe por encima, se confirma como una pequeña zona de acumulación, pero con muchísimo cuidado, puesto que tenemos resistencias muy relevantes encima. La media de 200 aquí la tenemos en el gráfico de una hora en la misma zona de los 4300 aproximadamente, y por tanto no sería realmente una ruptura dándonos ningún cambio de tendencia, ni muchísimo menos. Simplemente un posible escenario alcista que podría producirse de llegada a esta zona. Pero fijaros ayer en la volatilidad, o sea, un poco tengamos en cuenta estas cosas, porque hay mucha volatilidad y a veces movimientos muy bruscos al alza dan una información que no es realmente un cambio, ni un giro, ni una oportunidad de largo, simplemente es una volatilidad para una acumulación de ventas y vuelve a entrarle papel a la mínima que llega el precio a zonas de resistencia mayores. O sea, con mucha precaución con largos, porque realmente la fuerza no está en esa dirección. Bien, vámonos al Nasdaq para ver algo parecido. Aquí en gráfico diario, vamos primero a él. Vemos también la sesión de ayer, que en un primer momento era sesión de correctiva, teníamos subidas, pero finalmente cerró la sesión pues muy alejados de los máximos del día. Y hoy otra vez sucede un poco lo mismo de ayer. Vamos viendo subidas, pero ya veremos a dónde llegan. En 4 horas seguimos con los mismos niveles. Zona de resistencia primera como importante, 13.550, que ya volvemos a tener el precio ahí mismo. La siguiente zona la encontramos en los 13.800, 13.900, y por abajo pues esos mínimos de la semana y mínimos anuales. Ya estamos casi más cerca aquí en el Nasdaq que en el S&P 500. Vamos a gráfico de una hora para ver un poco el mismo escenario que hemos contemplado en el S&P 500. Lateralidad a corto plazo, con la banda superior aquí, 13.550 aproximadamente, 13.600, y los mínimos de la semana y anuales en los 13.000, 13.100 como principal soporte. Un soporte intermedio en esta zona, visible en 15 minutos, 13.350, máximos de la sesión asiática, superados al alza, testeados throwback en la sesión europea, por tanto 13.350 hay un primer soporte relevante. Pero ya lo tenemos ahí otra vez. Si se supera esta zona, muchísima precaución. Fijaros un poquito, lo repito, con lo ocurrido al final de la sesión de ayer. Hubo un intento de ruptura de esta zona y papel que le entró y para abajo que se fue. Así que cuidado con largos en esta zona, la superación de esta zona. Y escenario 1, lateralidad, mantenimiento de estas dos bandas. Si se supera esta zona, claramente podríamos verlo llegar a los 13.800, 13.900, donde tienen la siguiente resistencia técnica, y si se superan a la baja, ¿no? Se rompen los mínimos de la semana, pues probable llegada al siguiente soporte, que lo encontramos sobre todo el más fuerte aquí en la zona de los 12.000, 12.200, donde tenemos una zona de soporte importantísima. Así que tenemos ahora mismo un mercado a cortísimo plazo lateral. Cabe esperar un poco, pues a ver por dónde rompe esta lateralidad para confirmar que se trata de una estructura de redistribución si pierde los soportes, o de una pequeña acumulación si pierde la resistencia, pero con una siguiente resistencia no muy lejana. Vamos a ver cómo se desarrolla el movimiento del precio en la sesión de hoy y lo comentamos. Que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.